Queridos hermanos y hermanas, como el tema es muy importante y delicado, vamos a implorar a la Santísima Virgen María para que ella nos proteja y nos libre de toda acechanza del maligno. Con Jesús te decimos, Augusta, Reina de los cielos, Maestra de los ángeles, vos que habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás, humildemente os pedimos envíes las legiones celestiales, para que bajo vuestras órdenes persigan a los demonios, los combatan en todas partes y repriman su audacia. ¿Quién como Dios, oh buena y cariñosa Madre, os seréis siempre la razón de nuestro amor y de nuestra esperanza? Oh Divina Madre, enviada a los santos arcángeles y santos ángeles, a guardarnos y a defendernos, y a rechazar muy lejos de nosotros al cruel enemigo. Santos arcángeles, santos ángeles, guardadnos y defendednos. Amén. Y nos sellamos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, vamos a hacer este video con la ayuda del Señor y su Santo Espíritu. El tema es necesario reparar los actos de idolatría. Primera parte. Queríamos no pasar por alto este hecho doloroso que pasó en octubre del año pasado, cuando en ese sínodo de la Amazonía hubieron algunas cosas que no eran seguro agradables para Dios ni para nosotros. Pero en este video queremos ser muy objetivos y no estamos pretendiendo juzgar a nadie, porque todos somos pecadores. Simplemente queremos hacer un acto de reparación, nada más. Eso es lo que nos anima a hacer este video, porque para mí mismo era un cargo de conciencia quedarme sin hacer este acto de reparación. Pero, como digo, pues lo hago con todo mi corazón, sin tratar de ofender a nadie. Peor, a las autoridades de mi iglesia. No, eso jamás ha estado en mi pensamiento. Y simplemente, como Dios nos ha permitido conocer la divina voluntad, esta doctrina maravillosa, que es realmente un instrumento para hacer actos de reparación. Ya no como hemos hecho en la forma pasada, tal vez en forma individual o en grupo. Ya está, hemos hecho cadenas de oración, en reparación, pero no es lo mismo cuando se hace unidos a Jesús. Cuando oramos como Jesús nos enseña a orar a través de estos escritos. Entonces esta oración que vamos a hacer es precisamente hacerlo en divina voluntad para alcanzar la misericordia de Dios y que nos perdone, porque todos somos iglesia y cada vez que un miembro comete un error, también nosotros estamos ahí inmersos en ese error, en ese dolor, porque, repito, todos somos pecadores. Y el mismo Jesús, cuando iban a apedrearla a la adúltera, como Él les reclama y les cuestiona, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y no fueron capaces de lanzar ninguna piedra porque todos eran pecadores. Entonces, lo mismo nos toca tener esa misma actitud de que no debemos lanzar piedras a nadie porque todos somos pecadores. Y como el mismo Jesús nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Lejos, repito, de mi persona y de nosotros tratar de criticar algún error humano que se pudo cometer en nuestra iglesia. Entonces vamos a comenzar hablándole objetivamente qué es lo que pasó en el Vaticano en el mes de octubre. Y vimos pues con los medios de comunicación
la imagen de una mujer embarazada, desnuda, identificada como la Pachamama. En los jardines del Vaticano, esto fue un 4 de octubre del año 2019, se puso esta imagen con otros objetos y se vio claramente que las personas ahí presentes hacían actos de adoración ante esta imagen, incluida una religiosa franciscana, a quien inclusive se le rompió el rosario que llevaba en su cintura. Ella se puso a buscar las cuentas ahí en el jardín, y yo me preguntaba, decía, es que la Virgen ha de haber estado cuestionando esta postración que hacía, el acto de postrarse ante una imagen de una religiosa. No se puede servir a dos amos, hermanos. O estamos con Dios o con el diablo. Si estamos rezando el Santo Rosario, ¿por qué tenemos que dar culto a los ídolos paganos? Por eso hasta como esas cuentas, esas bolas del rosario, pues se desperdigaron. El 8 de octubre se dirigió este grupo a la iglesia Santa María de Tramontina. Extendieron unas telas y una red de colores con pequeños objetos, y entre ellos la estatua de la Pachamama, y todo esto en la nave central de la iglesia, frente al Santísimo. Este grupo estaba compuesto de varias religiosas católicas, una sacerdotisa anglicana, varios frailes franciscanos y laicos e indígenas de la Amazonía. Aquí una mujer estaba en una canoa y fue elevada, y ésta invitaba a formar un círculo alrededor de los objetos y de la Pachamama. Invitó a realizar con las manos alzadas, a entonar cantos de alabanza a la naturaleza, a la creación. Se quitaron los zapatos y se pusieron de rodillas y se inclinaron tocando la cabeza al suelo. ¿Qué les parece? Esto realmente nos conmovió viendo las imágenes en la televisión. Y por eso ha habido voces de protesta. Por ejemplo, me permití leer un documento de Monseñor Schneider, un sacerdote, digamos un monseñor, un obispo, muy fiel a la palabra de Dios, y él también se sintió muy indignado como muchos católicos, y fue inclusive motivo para que los evangélicos, que siempre nos están mirando a ver qué hacemos, y pues en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, cómo circulaban tantos comentarios de los hermanos separados contra los católicos idólatras. Y Monseñor Schneider, miren cómo expresa su dolor, siempre basado en la palabra de Dios. Y dice aquí el texto de la carta abierta de Monseñor Schneider. Primero, no tendrás otro Dios que a mí, dice el Señor Dios, como el primero de los mandamientos. Éxodo 23. Originalmente dado a Moisés y al pueblo hebreo, este mandato sigue siendo válido para todas las personas y para todos los tiempos. Como Dios nos dice, no te harás imágenes talladas ni figuración alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas y no las servirás. Éxodo 20,
4:5. Nuestro Señor Jesucristo guardó este mandamiento perfectamente. Cuando Jesús ofreció los reinos del mundo, si solo se inclinaba ante el diablo, Jesús respondió: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Mateo 4:10. Deuteronomio 6:13, 14. El ejemplo de Cristo, por lo tanto, es de suma importancia para todas las personas que desean al Dios verdadero y la vida eterna. Como nos exhorta San Juan Apóstol: hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 20 y 21. En nuestros días este mensaje es de especial importancia, porque el sincretismo y paganismo son como venenos que entran en las venas del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. Como sucesor de los apóstoles, a cargo del cuidado del rebaño de Dios, dice Monseñor, no puedo guardar silencio ante la flagrante violación de la santa voluntad de Dios y de las desastrosas consecuencias que esto tendrá sobre las almas individuales y la Iglesia en su conjunto. Mire, casi como una profecía, y las desastrosas consecuencias. ¿No será esto de la pandemia del coronavirus que fue un castigo de Dios? Porque ya estuvo al colmo ya de la paciencia, de la misericordia de Dios, con tanto pecado, pero esto de la idolatría es lo que más le ofende. Por eso al pueblo israelita cuántas veces le reprendió y le castigó por alejarse de Dios y acercarse a la idolatría, a los ídolos falsos, y a las desastrosas consecuencias que esto tendrá sobre las almas individuales y la Iglesia en su conjunto. Y de hecho, todo Dios. Por lo tanto, es con gran amor por las almas de mis hermanos y hermanas que escribo este mensaje. Dice en otro párrafo: los católicos no pueden aceptar ningún culto pagano, ni sincretismo, ninguno entre las creencias y prácticas paganas con las de la Iglesia Católica. Los actos de adoración, de encender una luz, agacharse, caerse o apoyarse profundamente en el suelo y bailar ante una estatua femenina desnuda que no representa a Nuestra Señora ni a una santa canonizada de la Iglesia, viola lo más antiguo, los mandamientos de Dios. No habrá otros dioses delante de mí, y la prohibición explícita de Dios que ordena: ni alzando tus ojos al cielo, al sol, a la luna, a las estrellas, a todo el ejército de los cielos, te engañes adorándoles y dándoles culto, porque es Yahvé tu Dios quien se los ha dado a todos los pueblos de debajo los cielos. Deuteronomio 4:19. Y no os hagáis ídolos, ni os alcéis cipos, ni pongáis en vuestra tierra piedras esculpidas para prosternarnos ante ellos, porque soy yo, Yahvé, vuestro Dios. Levítico 26:1. Los apóstoles prohibieron incluso la más mínima alusión o ambigüedad con respecto a los actos de veneración de ídolos. ¿Qué concierto entre el templo de Dios y los ídolos? Segunda de Corintios 6:15 al 16. Y huid de la idolatría. Antes bien digo que lo que sacrifican los gentiles a los demonios y no a Dios lo sacrifican,
y no quiero yo que vosotros entréis en comunión con los demonios. No podéis beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No podéis tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿O queremos provocar la ira del Señor?, se pregunta Monseñor Schneider. Haciendo relación a esta lectura de 1 Corintios 10, 16, 22, ¿acaso somos más fuertes que Él? San Pablo indudablemente les diría a todos los que participaron activamente en los actos de veneración de las estatuas de la Pachamama, que simbolizan cosas materiales o creativas, estas palabras: ahora que habéis conocido a Dios, o mejor, habéis sido de Dios conocidos, ¿cómo de nuevo os volvéis a los flacos y pobres elementos a los cuales de nuevo queréis servir? Gálatas 4:9. Los paganos, de hecho, adoran a los elementos como si fueran seres vivos, y al observar los actos religiosos sincretistas, o al menos muy ambiguos, en el jardín del Vaticano, la Basílica de San Pedro y la iglesia de Santa María en Traspontina, San Pablo dijo: adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Romanos 1:25. Todos los católicos verdaderos que todavía tienen el espíritu de apóstoles y mártires cristianos deben de orar y decir acerca de las ceremonias paganas que tuvieron lugar en la ciudad eterna de Roma, parafraseando las palabras del Salmo 79:1. Oh Dios, han entrado las gentes en tu heredad, han profanado tu santo recinto de Roma y lo han reducido a un montón de escombros. Repito: oh Dios, han entrado las gentes en tu heredad, han profanado tu santo recinto de Roma y lo han reducido a un montón de escombros. Estos son algunos párrafos que me he permitido leerles, porque realmente es un llamado de atención a todos nosotros, que no podemos mirar indiferentes esta situación tan dolorosa que hemos visto, y que por lo mismo, tenemos que hacer estos actos de reparación con una oración que al final de esta primera parte, saldrán 2 o 3 partes, no sé, pero al final de estos videos hemos de hacer una oración en divina voluntad para hacer esta reparación. Bien, y quiero aquí, antes de hablar de lo que hicieron estos valientes católicos que en la madrugada cogieron esa imagen de la Pachamama y le arrojaron al río Tíber, quiero hacerles una reseña de lo que pasó en tiempo de la conquista en México, para hacer un parangón de lo que es la valentía de un soldado que llevó una imagen de la Virgen de los Remedios, y cómo la Virgencita les protegió cuando con Cortés, cuando fueron a México, pues llevaba la imagen de la Virgencita de los Remedios, pero viendo el paganismo de los ídolos falsos, cómo fue valiente para poner esa imagen de la Virgen en vez de la imagen de ese ídolo que tenían los aztecas. Entonces les voy a leer una historia real que pasó en México. Y dice: en 1519, Hernán Cortés, en su conquista a México, llevó como su capitán a Juan Rodríguez, quien llevaba la imagen de la Virgen de los Remedios como su protectora. A los inicios de esta conquista, Cortés entabló amistad con Montezuma II. Con su permiso, logró colocar esta imagen y que los sacerdotes del templo retiren el ídolo
Huitzilopochtli, que era un dios del sol y de la guerra. Pero pasado el tiempo, los sacerdotes incitaron a sus fieles a que retiren esta imagen de la Virgen, pero no pudieron removerla. No podían removerle, como tenía un peso esa imagen, no era muy grande. Para que vean la presencia sobrenatural de la Virgencita. Este capitán Juan Rodríguez, cuando se enteró que los aztecas, después de haber recibido de un brujo un mensaje por el cual decían que debían desalojar la imagen de la Virgen y expulsar a los españoles. Entonces este capitán se cogió la imagen, que ya no pesaba tanto. Mire, cuando ya va el capitán a rescatar su imagen de la Virgen, pues ya estaba a un peso normal. Y los indígenas, pues los aztecas, expulsaron a los españoles, pero él cogió la imagen que ya no pesaba tanto, y con Cortés y sus soldados, después de una batalla con los aztecas, en la que se estaban y se sentían derrotados, huyeron a una montaña llamada Otomcapulco. Y Juan Rodríguez, en su huida, escondió la imagen debajo de un maguey. La Santísima Virgen de los Remedios protegió a los soldados de Cortés a través de una tribu llamada Otomisi. ¿Quiénes los acogieron? Pues estos también eran enemigos de los aztecas. En 1540, un indígena encontró la imagen de la Virgen de los Remedios y luego se construyó una basílica. Esta es una historia, como les digo, que nos da una enseñanza, ¿no? De esta valentía de este capitán Juan Rodríguez, que le llevó a la Virgen desde España como su protectora. Y cuando relata este hecho, pues Cortés estaba relacionado con Montezuma II, pues le pidió que le permita colocar esa imagen y retirar ese ídolo. Pero después ya, como ven, un brujo, pues incitado por el diablo, pues ordenó que se retire esa imagen de la Virgen y se les persiga a los españoles. Pero qué lindo aquí, cuando ya se sintieron perdidos, huyeron los españoles y fueron a refugiarse en las faldas de una montaña, y ahí salieron a su favor otra tribu que era enemiga de los aztecas y les protegieron a los soldados españoles. Pero en su huida, el capitán Rodríguez escondió la imagen debajo de un maguey. Con el tiempo pasó los años y hasta que encontró, como aquí dice la historia, un indígena mismo en 1540, encontró esa imagen de la Virgen de los Remedios, y luego pues ya se dieron cuenta que esta Virgencita les había hecho un milagro, había protegido la vida de los soldados españoles, y con este testimonio pues la gente muy fervorizada de México comenzaron a construir una basílica que ahora tiene mucha concurrencia, y esta Virgencita es muy milagrosa. Entonces les he narrado esta historia para empatar con lo que estábamos hablando de la imagen de la Pachamama. Y el ídolo de la Pachamama es una diosa de los indígenas, a quien hace culto de idolatría. Los indígenas, particularmente en el Cusco, Perú, Bolivia y otros países andinos de Sudamérica, y algunas regiones del oriente de Brasil, Colombia, etc. Cada año realizan una ceremonia cavando un gran hueco donde van depositando ofrendas a esta diosa. Entonces, en este hueco inmenso que hacen, pues, ahí van los indígenas llevando comida,
bebidas, inclusive bebidas alcohólicas, cigarrillos, bueno, una serie de regalos que traen a la diosa Pachamama, que es la diosa Madre Tierra, dando culto de idolatría, pensando que ella es la diosa que les da los frutos, las cosechas, todo eso que ellos creen, ¿no? Por la ignorancia. Y no saben que Dios es el que provee todo. La tierra fue creada por Dios. Es un instrumento de la bondad y la misericordia de Dios, la tierra, para que nos dé la lluvia, el sol y la tierra mismo de sus frutos, ¿no? Todo viene de la creación de Dios. Entonces, pero para beneficio del hombre. Entonces el hombre lo que tiene que ser es grato con Dios y no con el instrumento o con el medio, como es la tierra. Entonces, por eso digo, es una idolatría que se comete con esta Pachamama, una diosa falsa. Por eso también como esta Pachamama fue puesta como otros ídolos que estaban en un lugar de la iglesia de Santa María de Tramontina, al enterarse unos dos valientes católicos de este hecho, en la madrugada retiraron estos ídolos y los arrojaron al río Tíber. Luego, los carabineros italianos, en una búsqueda inmediata, lograron rescatar estos ídolos. La policía estuvo muy ágil y presurosa en rescatar esos ídolos falsos. Y muchos creyeron que era una ofensa a los indígenas. No. Aquí, sin respetos humanos, primero tenemos que poner en primer lugar a Dios. Y al ignorante, idólatra, que no conoce estas verdades, pues evangelizarles, para que conozcan al verdadero Dios, como nos acaba de hacer entender Monseñor Schneider con esta lectura de San Pablo. Nuestra obligación moral y cristiana es evangelizar, pero llevando el conocimiento de Dios a esta gente que lamentablemente no conoce a Dios y tiene sus ídolos falsos, amén de brujerías y todo. Por eso, reflexionando en México mismo, digo, qué bello la venida de la Virgen de Guadalupe a México, precisamente porque ella vio que ese pueblo mexicano de indígenas estaba alejado del verdadero Dios y ofrecían sacrificios, inclusive sangrientos, víctimas de niños que les sacrificaban para que otra vez aparezca el sol, o los aztecas mismos que a sus guerreros enemigos, después de quitarles la piel, ya cuando estaban muertos, les quitaban la piel y sacaban el corazón y hacían banquetes con el corazón de los enemigos. Una cosa bárbara. Por eso la Virgencita de Guadalupe se apareció en México a Juan Diego, un indígena, que también había estado ignorando estas verdades del verdadero Dios, pero cuando la Virgen le catequiza, como él abre su corazón y entiende con toda esa magnificencia hasta de la simbología que llevaba la Virgen en su vestimenta, todo era una explicación a qué venía la Virgen. Y Juan Diego fue un gran instrumento de Dios después de ese milagro que se dio en él, cómo participó de este hecho de la aparición de la Virgen, narrando el obispo Zumárraga. Y luego usted ya sabe la historia de los prodigios que encierran la imagen de la Virgen, que todavía está ahí en la basílica siendo venerada y estudiada por grandes científicos, y han comprobado que ese cuadro es auténtico, aunque los hermanos separados digan que todo es una falsedad, o estos masones que son enemigos de Dios y de la Virgen, sino que es puro cuento. No, es verdad. Los científicos, los estudios científicos lo demuestran. Esa imagen en los ojos, por ejemplo, de la Virgen, ahí está retratado como en una cámara de fotos a las personas que estuvieron en el hecho del milagro. Está Juan Diego, el obispo Zumárraga, una sirviente. Bueno, lean lo que es la Virgen de Guadalupe, la emperatriz de América, la que nos trajo el Evangelio.
¿Y qué hizo Juan Diego? Pues ser testigo de ese acontecimiento, testigo fiel. Renunció a su paganismo, a su idolatría, y se constituyó en un gran evangelizador, un instrumento para que miles de indígenas cambien, se conviertan al verdadero Dios y a la verdadera madre, nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Entonces, digo, estos valientes católicos hicieron, pues, de retirar, coger esas imágenes que estaban en la iglesia, como si en la iglesia está el Santísimo, ahí está el verdadero Dios, y que esté un ídolo en la iglesia. Por eso, bueno, y votaron. Pero como digo, los gendarmes, la policía italiana presta, fue a rescatarlos. Lo que no hacen con inclusive con los inmigrantes. ¿Cuántos inmigrantes van buscando pan y trabajo y llegan a las costas de Italia y son rechazados, muchos de ellos? Esas son las imágenes verdaderas, porque somos hijos de Dios, imagen de Dios. A ellos sí no les prestan ninguna ayuda, pero a un ídolo falso, eso sí, muy presto a rescatarlo más pronto y a pedir disculpas. No. Este mismo sínodo de la Amazonía fue auspiciado, y mucho tuvieron que ver los teólogos de la liberación, tratando de sorprender al Papa Francisco para que, a pretexto de la inculturación de los pueblos de la Amazonía, se puedan ordenar sacerdotes los casados. Gracias a Dios, el Papa Francisco dijo que no. ¿Cuántas veces he dicho en otras intervenciones de que tenemos que orar por el Papa Francisco? Es humano y puede equivocarse. Tal vez en esto, digo yo, no sé los sentimientos de él, los pensamientos de él, pero objetivamente viendo, digo, a lo mejor por pura consideración a los indígenas, qué sé yo, no sé, permitió ese culto, ¿no?, la Pachamama en los jardines del Vaticano. Porque yo digo, pues no, nuestra obligación cristiana es hacer conocer al ignorante de que está equivocado, más allá del respeto humano que tenemos por su cultura. No. Aquí primero está, como dice Monseñor Schneider, primero Dios y después vos, como dice aquí un escudo que tenemos en el municipio de Cuenca. Primero Dios y después vos. Esto mismo de que dijo que no el Papa Francisco, ahí estamos viendo pues, que él respeta los dogmas de los sacramentos, porque es cátedra. Si fallara, ahí sí tendríamos que objetarle al Papa. Pero humanamente se puede equivocar. Y digo yo, humanamente puede ser eso. Pero ¿quién soy yo para adivinar e intuir su pensamiento y lo que su corazón estaba en ese momento? Pero igual, todos somos pecadores. ¿Cuántas veces le ofendemos a Dios? Y a veces por respeto humano. Y no somos lo suficientemente valientes para decir la verdad y hacer caer el que está equivocado de su error. Bien. Yo estaba también pensando en Laura Montoya, esta gran mujer que fue canonizada por el mismo Papa Francisco, una santa colombiana, tal vez desconocida por mucha gente. Como les dije en el anterior programa que hicimos de Laura Montoya, en cuanto a que les daba un pequeño testimonio de lo que esta mujer hizo con 7 mujeres de Medellín, sintiendo el llamado de Jesús para evangelizar a los indígenas del oriente colombiano.
ya dejó todo. Desde pequeñita ya fue muy entregada a Dios. Y Dios estaba con ella, porque veía en ella un corazón puro, que daba siempre prioridad a Dios sobre el mundo de la tentación, de las vanidades. ¿Cuántos pretendientes tuvo? Pero ella estaba ya consagrada a que su esposo sea Jesús. Renunció al mundo prácticamente. Y con este llamado se fue al oriente colombiano. Y ahí esa labor inmensa, esa labor sobrehumana de acercarse al indígena que estaba atado a la brujería, a los ídolos falsos, prácticamente como unos animalitos salvajes, viviendo en las condiciones más infrahumanas que se puedan mencionar. Pero ahí estaba Jesús en Laura Montoya, evangelizando con amor y haciendo prodigios, porque Dios hacía prodigios en ella. Por ejemplo, una vez cayó una plaga de langostas ahí en ese pueblo donde estaba ella evangelizando. Eran miles y miles de langostas que no permitían recoger los frutos de nadie. Y los indígenas, un cacique de eso se fue a retarle a esta Laura Montoya de que si estás diciendo que hay un Dios, claro, le digo un lenguaje que lo decían ellos en su lenguaje aborigen. A ver, tu Dios, ¿dónde está? Langostas comiendo sembríos. Dile a tu Dios que acabe con los sembríos, con las langostas y creeremos. Y ella siempre le gustaba estar frente al Santísimo porque los sacerdotes le dejaban el Santísimo en el pueblito donde iba a evangelizar. Y ahí, en su chocita, pues iba donde Jesús a decirle, es un compromiso de honor. Jesús, yo he venido a evangelizar a tus hijos, pero actúa tú, Señor, para que sientan tu presencia y crean en ti. Y compromiso de honor, le decía. Salía. Y no pasaba mucho tiempo y como las langostas se iban. Fue algo de un milagro, pero fuera de serie. Y ahí los indígenas se convertían porque veían el poder de Dios y que Dios existía. Otra vez orando, fue un pueblito donde había mucha culebra. No le importaba ni tenía temor de las culebras. Y ahí, una vez estando frente al Santísimo orando, vinieron cientos de serpientes. Entraron a su chocita, que era como una pequeña capillita. Y ahí, alrededor de Laura, y ella orando, ve, son las criaturas tuyas, Señor, pero no me permiten orar. Por favor, envíales a sus lugares, envíales donde ellas viven. Palabra de honor, compromiso de honor. Y las culebras se salían de la choza y se iban tranquilamente a la selva. Este era Laura Montoya. Cuando tenía que ir con un indígena a evangelizar a otra zona, así mismo despoblada, selvática, y ella se fue sola a abrir un nuevo frente de evangelización. Pero qué valiente sola, solamente con un indígena, un peón que le ayudaba a llevar su bolsito. Y comenzó a caer una tempestad, pero tremendamente copiosa, que el mismo indígena que era del lugar, sabiendo lo que significaba una lluvia de esa naturaleza, dijo: madre,
de aquí me regreso, yo no puedo acompañarle más. Y la madre Laura, no temas, hijo. El Señor está con nosotros. Él nos va a acompañar en esta travesía. Y hay otra vez, Señor, ayúdanos a llegar al recinto que tenemos que llegar. Por favor, compromiso de honor. Oiga, y cuando comienzan a seguir el camino, cuenta la historia, ¿no? Que la lluvia llovía atrás de ellos, pero cuando ellos iban pasando se abría, como parecido a cuando en el mar rojo no se abrían las aguas. Aquí se abría la lluvia, y la lluvia por atrás se detenía, y la lluvia les abría paso. Llegaron al recinto donde tenían que evangelizar la Madre Laura, sin haberse empapado de agua, nada, sequitos. Otra vez, por ejemplo, iban a dar asistencia a un moribundo, a un indígena moribundo, ya estaba en agonía. Y le enteraron, un indígena fue a anunciar a Laura de que estaba muriendo su pariente ya, y que por favor le auxilie, porque para que no se vaya al infierno, que tenga un auxilio, porque eran muy idólatras, creían mucho a los brujos. Y ella tenía que atravesar un puente, y fue en la noche, un puente colgante de esos que hay en el oriente, que hicieron mucho peligro, y abajo los ríos torrentosos. Ella no, ni corta ni perezosa, sabiendo que Dios estaba con ella. Cuando llegó al puente, vio una luz, porque estaba oscura. Había llevado a una monjita que le ayudaba a una velita, pero esa se apagó con el viento. Pero comienzan a atravesar ese puente colgante sobre el río, y una luz que les alumbró como un faro, para que atravesaron y se fueron, les fue acompañando hasta la morada de ese indígena que estaba moribundo, y le dio una asistencia espiritual para bien morir. Bueno, sería largo, hermanos, contarles de Laura Montoya. Por eso les recomiendo leer sus libros. Les van a dar mucha enseñanza, y lo mismo va a servir para que oremos por la iglesia, Este sínodo de la Amazonía, pues era una especie de tentación de los teólogos de la liberación, de que nosotros vayamos aceptando las costumbres y la forma de ser de ellos. Sí, se puede aceptar respetando sus costumbres, pero no aceptando su forma de ser y de actuar con la parte espiritual. Son idólatras. La brujería es pan de cada día para ellos. Viven de los brujos, y el diablo está instalado en esos lugares. Entonces lo que toca hacer es que la iglesia, y me hago eco de las mismas palabras del Papa Francisco cuando dijo: salgan, sacerdotes, salgan, no se queden instalados y cómodos en los escritorios, en su parroquia, salgan, evangelicen a los de afuera y huelan a oveja. Eso toca, ir a evangelizar, como esta mujer de Dios, ahí a la Amazonía, a la región oriental, y dar la vida si es necesario. Es duro decirles lo que les voy a decir. Cuando ella llegó, estaba ya una comunidad de sacerdotes colombianos, y no podían hacer lo que ella hizo. Por eso le causó mucha envidia y persecución. Perdónenme. Es doloroso como ella se queja, la persecución que tuvo de una comunidad que no digo el nombre por respeto, porque tengo amigos ahí en esa comunidad. Estos sacerdotes le hicieron la vida imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque había envidia. Porque decían, ¿cómo que una mujer con 7 mujeres han hecho en poco tiempo más de lo que estamos, esta comunidad de sacerdotes varones, y no hemos conseguido lo que ha conseguido esta Laura?
me acuerdo que esta comunidad una vez había una fiesta de la Virgen, que ellos tienen la vocación, y tenían su casita, ¿no? De adobe, pero bien construidita, digamos, a las circunstancias, ¿no? Y al lado le dieron posada un pedacito de terreno al lado de ellos, una choza, porque eran bien pobres. Y en este festejo, en las vísperas de la patrona de esta comunidad, de la Virgen patrona de esta comunidad, y entonces estaba un sacerdote viejito en esa edificación más o menos buena, ahí enfermito, y ahí tenían también el Santísimo, esta comunidad religiosa. Pero al lado de esta construcción que les digo, esta comunidad de sacerdotes, le dieron posada para que ocupe un terreno al lado de ellos, y ahí tenían una choza, la Madre Laura. Y en estas vísperas de la patrona de esta comunidad, comenzaron las fiestas con voladores y todo eso. Y total es que un volador cayó en la casa de los sacerdotes y comenzó a incendiarse. Y entonces la Madre Laura, sabiendo que estaba un sacerdote cuya comunidad le perseguía, ella no era vengativa, y un corazón noble como el de Cristo, perdonaba todo lo que lo hacía, fue a sacarle a ese sacerdote anciano para que no muera, y a sacar el Santísimo que ellos tenían. Y ahí, a buen recaudo, fue a la choza de paja que no se quemó. ¿Cómo se explica eso, hermanos? Solamente el poder de Dios, que trata así a sus fieles hijos o hijas, con este caso, la Madre Laura. Bueno, hermanos, nos cogió el tiempo ya. Y vamos a hacer una segunda parte para ya hacer la oración de reparación por estos actos de idolatría. Que Dios les bendiga.